Esto es Histopia Historia. Un viaje apasionante por el pasado. Un recorrido por nuestra historia. Un programa dirigido y presentado por Juan Ramón Ortega y producido por Francisco Rodríguez. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa número 12 de Histopia Historia, el programa de historia en Radio Nájar. Madre, anoche en las trincheras, entre el fuego de metralla, vi al enemigo correr. La noche estaba estrellada, apunté con mi fusil. Al tiempo que disparaba y una luz iluminó el rostro que yo mataba. Era mi amigo José, compañero de la escuela, con quien tanto yo jugué a soldados y trincheras. Hoy el juego era verdad y a mi amigo ya lo entierra. Madre, ya quiero morir y estoy harto de esta guerra. Madre, si vuelvo a escribir, tal vez sea desde el cielo donde encontraré a José. Acabamos de escuchar un fragmento de la canción Madre, anoche en las trincheras, una canción que refleja la realidad del tema principal de esta tarde, la Guerra Civil Española. Si queréis conocer más sobre esta canción, podéis acceder al blog de Histopia Historia mediante el botón Categoría, dirigiros a Historia Contemporánea, luego a España, y buscar Guerra Civil para pinchar en Madre, anoche en las trincheras. La guerra civil es un tema que, aunque haya pasado 80 años, su repercusión todavía se nota en conversaciones entre personas mayores que vivieron indirectamente este conflicto fratricida. Hoy vamos a conocer de parte de historiadores, directores de cine y recreacionistas de historia aspectos de este momento para entender realmente qué ocurrió en esos 3 años de convulsión en España. Nos visitan Encarnación Barranquero, Benito Zambrano, José Javier Carreño y Miguel Estiu. Soy Juan Ramón Ortega y a los mandos de la producción está Francisco Rodríguez. Bienvenidos de nuevo, comenzamos. Para conocer parte de la historia de este momento crucial y comprender lo que ocurrió y por qué, creo que es necesario al menos entender un poco el momento que se vivía, y para ello está con nosotros Encarnación Barranquero, historiadora y profesora de la Universidad de Málaga. Buenas tardes, Encarnación, y bienvenida a Histopia Historia. Muchas gracias, encantada. Gracias a usted por estar aquí. Encarnación, para comenzar a entender esta contienda, esta guerra fratricida, que no se justifica, ¿en qué medio se vivía en la época dentro de España? Bueno, la situación era muy difícil, era complicada, aunque también quiero distinguir que no era tan complicada como en otras coyunturas históricas, ¿no?, anteriores. Sí. O sea que no se justifica el golpe de Estado que se dio contra la República por este momento, por esta coyuntura de febrero de 1936, que es lo que ha querido hacerse desde la historiografía más conservadora. Había
una situación pues derivada de las elecciones del Frente Popular, que fueron en febrero de ese año, y que ponen en marcha pues todas las reformas que la República inició y que habían sido suspendidas o frenadas durante el bienio derechista, también llamado bienio negro, que ocupa 1934 y casi todo 1935. En esos momentos, cuando los republicanos, el Frente Popular, incluía un amplio abanico de organizaciones de carácter antifascista, pues las fuerzas más conservadoras se resisten a esas reformas. Y eso es lo que da lugar a esta conflictividad y a esta resistencia que finalmente terminan en golpe de Estado. Cuando comienza la guerra civil, sabemos que literalmente España se divide en dos, ¿no? Desde el mayor estamento hasta el más pequeño. Pero en sí la guerra es una pregunta que siempre me he hecho, Encarnación. ¿Se produce para derrocar a la República o para enfocarla desde un punto de vista más militar que civil? Bueno, lo que ocurrió el 18 de julio fue un golpe de Estado. Un golpe de Estado, si triunfa, pues se impone sobre la situación anterior, pero en este caso, pues como no se impuso y quedó España dividida en dos zonas, pues eso fue claramente una guerra. Fue una guerra en la que, dependiendo por una parte de la postura de los mandos militares de cada una de las divisiones en que se componía España en aquellos tiempos, tomaron la decisión de adherirse o no a ese manifiesto del 17 de julio y dependía también de la fortaleza de las organizaciones obreras, pero fundamentalmente de los mandos militares de cada sitio. Entonces encontramos una España dividida, que es una España irreconciliable porque son dos sistemas económicos, sociales, dos ideologías totalmente opuestas. En este caso, pues lo militar es lo que tiene que ver con la guerra, y esa era una guerra. Era una guerra en buena medida de clases, pero era una guerra donde había un ejército bastante cohesionado y una zona donde se pretendía, con bastantes dificultades por cierto, formar un ejército popular. En principio milicia, pero era una guerra con todos los elementos que los teóricos y los especialistas determinan para que se considere una guerra. Un tiempo con unas víctimas, etcétera. Esto era una guerra en todas sus características. Incluso pues hay historiadores que han denominado que la guerra no terminó en abril del 39, no empezó una etapa de paz, sino que continuó una guerra porque había unos huidos que se organizan en guerrilla y por tanto en algún título de alguna monografía lo dicen así o lo titulan así, ¿no? La guerra no terminó en el 39. Un detalle interesante. Claro, se produce esta contienda, hay dos bandos, pero a mí lo que me llama la atención muchas veces es las locuciones que hacía Queipo de Llano desde Sevilla, cuando él se queda con la zona sur, me parece, si no me equivoco. Cuando él terminaba esas locuciones decía "Viva la República", ¿no? O "Arriba la República", en consonancia con los demás generales que estaban a favor de ese golpe de Estado, que no mencionaban ese término, ¿no? ¿Era republicano en todo caso el golpe de Estado? Bueno, el golpe de Estado lo protagonizan militares que habían jurado la lealtad a la República. Sí. Y lógicamente los que dan el golpe de Estado lo habían hecho.
porque en la ley de hazaña, Sí. Anteriormente, Ujú. se había pedido a los militares que no aceptaran la república, pues que se retiraran con toda su paga, y de esa forma la república quería que los militares que quedaran fueran adictos Sí, a la sí. república. Juraron la república, y quienes dan el golpe de estado, pues algunos de ellos lo dan con un grito de viva la república, pero dentro de digamos, de la familia antirrepublicana había monárquicos, había Sí. más bien fascistas, considerando que la monarquía había sido también un desastre para España, pero mayoritariamente eran monárquicos, y lo que une al bando contrario es la república. Por eso, si alguna vez dijo Queipo de Llano viva la república, luego ya no lo dijo más. Sí, sí, Y sí. precisar también que Queipo de Llano Sí. era, digamos, el mando principal de la segunda división, que comprendía la Andalucía occidental, no toda Andalucía, no todo el sur. O sea que Queipo de Llano desde Sevilla Sí. irradia con sus fuerzas Ujú. primero hacia Madrid, por lo que se ha denominado la carretera de la muerte, ¿no? Sí. Que era toda la vía de la Plata, Extremadura. El Ujú. objetivo era llegar a Madrid, y por otra parte, pues irradiaba hacia la zona oriental de Andalucía, después de haber consolidado su conquista en Huelva y en la provincia misma de Sevilla y de Cádiz. O sea que dominaba la segunda división militar, pero eso corresponde a Andalucía occidental. De hecho, pues en parte de Granada, o sea, la provincia de Granada y Almería, Sí. quedaron en manos de la República hasta prácticamente el final. Sí, sí. Bueno, pues ha sido muy interesante. Una pregunta que siempre me había chocado un poco, ¿no? Y no habían llegado a contestármela. Termina la guerra civil en el 39, oficialmente, ¿no? ¿Qué fue más duro para los españoles de a pie? ¿Estos 3 años de contienda o los siguientes de la posguerra? Bueno, pues los 3 años de la guerra fueron terribles, sobre todo para las localidades que sufrían los bombardeos. Sí. Y sufrían los bombardeos fundamentalmente las de la zona republicana más que las otras zonas, porque la capacidad del ejército republicano iba cada vez, digamos, menguando, en función también de la ayuda internacional que obtuvieron cada uno de los bandos. Es decir, que la guerra fue durísima, porque sobre todo era objeto de falta de abastecimiento, de bombardeos y del momento de digamos, de cerco de las fuerzas antirrepublicanas, de la partida de la población civil, huyendo, ¿no? de estos momentos. No puede decirse que la guerra no fue mala o fue tranquila. Ahora bien, una vez que termina la guerra, la situación no mejora. Vale. La situación es la siguiente: hay gente o hay sectores sociales que se benefician, que tienen ahí el origen de sus grandes fortunas, que comen bien, que tienen buenos colegios, pero para la mayoría de la población esa no era la situación, sino que hay una cantidad de presos, se cifran en más de 200.000, ¿no? En 1940 más o menos, había casi 250.000 de personas, hombres y mujeres, presos. Al exilio tuvieron que salir nada más y nada menos que 300.000 personas aproximadamente. Se extiende unas medidas de depuración en los puestos laborales, no solo los oficiales, sino también en los puestos de trabajo o en las empresas privadas. Se extiende mediante una ley
las responsabilidades políticas que llevaban a la incautación de los bienes de los que perdieron la guerra, y sobre todo se extiende un sistema de hambre materializado en el racionamiento a partir del 39, que dura, podemos decir que eternamente, hasta 1952-53 termina el racionamiento. El hambre y la ignorancia, el hambre concretamente, y las enfermedades que se derivaron de esa situación de hambre, de esa ingesta proporcionalmente menor a la de la época de la República, pues historiadores como Antonio Cazorla han cifrado en 200.000 víctimas. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Pues, Encarnación, hemos llegado al límite del tiempo consumido, porque en la radio tenemos un tiempo establecido, y la verdad que es una pena, porque de este tema podríamos hablar infinidad de tiempo. Muchísimas gracias por todo el caudal de información que nos has presentado aquí, las aclaraciones que nos has hecho en este poquito tiempo. Ha sido muy valioso, y el tener una explicación experta para tener un conocimiento más claro de este momento histórico ha sido grande. Muchas gracias, Encarnación, por estar aquí con nosotros y hablarnos un poquito sobre este tiempo tan crítico que hubo en España y tan reciente también. Pues gracias a ustedes. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. Ay, mi niña morenita, no te asustes con mi pena, que las lágrimas que corren riegan a la hierba buena. Duerme, mi niña, duerme, la luna te mira, tu hermana te quiere. Ay, mi niña morenita, no te asustes con mi pena, que las lágrimas que corren riegan a la hierba buena. Duerme, mi niña, duerme, la luna te mira, tu madre te quiere. El día que yo te falte y ya no pueda cunarte, tendrás dos ojos azules y un corazón para amarte. Duerme, mi niña, duerme, la luna te mira, tu madre te quiere. Acabamos de escuchar La nana de la hierbabuena, que canta Inma Cuesta en las dos escenas de la película La voz dormida. Y es que, como sabéis, en esta sección siempre hablamos de una novela histórica, y hoy hemos escogido, por el tema principal, la novela de Dulce Chacón con el mismo título y que da nombre a la película. Pero lamentablemente no vamos a poder entrevistar a la autora porque falleció en 2003, y como esta novela inspiró al director de cine Benito Zambrano, llevándola a cabo con un reparto de lujo, María León, Inma Cuesta, Daniel Holguín, Marc Clotet y muchos más, obteniendo 3 Goyas, está con nosotros para hablarnos de esta historia. Muy buenas, Benito, y bienvenido a Histopia Historia. Muy buenas. Muchas gracias por estar aquí. Nada, venga, un placer. Benito, ¿la historia que tú nos cuentas en la película es real? Bueno, eso habría que preguntarse, como bien ha dicho la introducción, a la pobre Dulce, ¿no? Que fue la que escribió la novela. Yo la película está basada totalmente en el libro. Pues con ella no pude hablar porque murió antes que yo empezara, ni siquiera todavía teníamos comprado los derechos de la novela. Nunca pude hablar con ella en profundidad, ¿no? Para que me contara, ¿no? Lo que sí sé, por las lecturas que yo hice después, posteriormente, pues yo estuve leyendo bastante
cosas en torno, que fueron libros que yo creo que también Dulce tuvo en su mesa de trabajo. Pues, claro, hay muchas de las historias que aparecen en La voz dormida, novela, y algo en la película que sí. Pero bueno, sobre todo el personaje que de alguna forma sí es real y que la pobre también murió hace muy poquito, en cuestión de un año, es el personaje de Pepita. Pepita sí existió, es un personaje real que Dulce conoció y la que ella se pasó para construir parte del personaje de la historia de la Pepita de La voz dormida. Ajá. Esta señora era una señora de Córdoba, digo por si la queréis localizar, bueno, no localizar a ella, pero sí la gente que la conoció y que bueno, y le hicieron entrevistas y tal, ¿no? Ajá, bien. Que, sabemos que la película comienza justamente después de la contienda. En los hechos que se relatan en la película, ¿podemos decir que es una continuación de lo que ocurría durante la guerra? Continuación, en lo que es la represión, sí. Vale. Hombre, obviamente cuando ya acabó la guerra, quitando los grupos guerrilleros que habían, los maquis, la gente que todavía mantuvo una cierta resistencia, para que cuando termina la guerra civil, pues terminó, hubo un vencedor y el vencedor pues se tomó la justicia como por su mano, por lo que creía que tenía que hacer. Sí. Que sí, ya lo estaban aplicando. Es decir, todo el tema de la represión que hubo, yo creo que hubo desde el minuto cero del golpe de Estado, ahí ya se empezó a ejecutar y a fusilar y a torturar gente y a desaparecer gente, muchísimas de ellas sin tener ninguna significación política, sin haber hecho nada, ni nada. Eso sí se mantuvo después, se mantuvo todo el nivel de represión. La cárcel de Ventas de Madrid, en este caso, en la cual está basada la historia de La voz dormida, es una cárcel de mujeres que se construyó en la República para un cálculo, se calculaban que era para unas 50 mujeres, unas 500 mujeres, unas 500 presas, una cárcel con un planteamiento moderno para la época, ¿no? Que estaba pensado para eso, para 50 presas, y sin embargo, durante todo el periodo de los primeros años de la represión llegaron a haber se calcula que pudieron haber hasta más de 10.000 mujeres. Con niños y todo, ¿no? No puedo imaginar la barbaridad que sería, pues eso, ¿no? Estar allí totalmente hacinada, durmiendo en los pasillos, las puertas no se podían cerrar porque la gente tenía que dormir en cualquier lugar, bueno, fue una barbaridad, ¿no? Fueron unas condiciones de salud pésimas, es decir, sí es verdad que todo eso que se va contando en la novela y yo intenté también mantener la película, pues sí son verdad, ¿no? Es decir, todos los días morían niños, por enfermedades, por tal, las mujeres, imagínate lo que podía estar padeciendo. Y sobre todo, todo empeoró muchísimo cuando ya se hicieron cargo de ellas las monjas, porque además, digamos, de la represión y el castigo, supuestamente por ser contraria al régimen, después vino todo lo que fue toda la represión religiosa, ¿no? Toda la imposición religiosa que querían que las mujeres, pues, obviamente, se bautizaran, las que no se han bautizado, o tuvieran que profesar la fe, ¿no? Lo cual fue todavía un daño ya a todos los niveles, ¿no? En esa misma situación que tú estás comentando, cuando está el juicio, a Hortensia la fusilan después del parto. ¿Qué excusa es la que tienen? Dime. Perdona, eso que estás contando lo leí en un libro como un caso real, que yo supongo que Dulce lo cogió de ahí. Hubo el caso de una presa que esperaron a que diera luz y al médico le dara luz y tal cual, entonces cuando la ejecutaron y la condición para que la niña estuviera con ella esa noche era eso, que tenía que de alguna forma retractarse, confesarse, sí, hacer una serie, y ella dijo que no y le quitaron la niña. La última, todo eso, esas son cosas, ahora que me las voy recordando, cosas que yo leí de testimonios de mujeres sobre la represión y lo que estaba pasando en las cárceles. Claro, ya me has contestado la pregunta, ¿no? Porque iba a decir la consideración esa que se le tenía fue un caso real. Escenificar esos sentimientos, Benito, el del miedo junto con el amor de estas dos hermanas, tuvo que ser difícil para estas dos actrices, ¿no?
diría que esa parte precisamente no. Sí. A los actores les encanta representar el drama y buscar personajes duros, pues cuando un personaje interesante, amplio, Sí. eso, hombre, es difícil, pero no es lo más difícil. A veces es más difícil representar papeles pequeñitos Sí. que tengan poca sustancia, ¿no? Porque el actor no tiene dónde agarrarse para construir. Ujú. En este caso hubo una experiencia muy bonita del trabajo que hicieron Isma Cuesta y María León, Ujú. que además, como a mí, como a compañera, establecieron una gran amistad. Entre ellas se jugaban a llamarse hermanas, ¿me entiendes? Entonces todo eso hizo que la relación afectiva que ellas fueron capaces de crear fuera muy potente, ¿no? Entonces Ujú. la relación de amor, de cariño, de amistad y de compañerismo que las dos cogieron, pues les sirvió muy bien para el personaje, ¿no? Ajá. Para los personajes que tenían que hacer. Vale. El papel de Pepita, Benito, parece, o por lo menos a mi percepción, parece que es el más frágil, pero en cambio resulta luego ser el más fuerte. Sí, bueno, ya te digo, todas las virtudes, digamos, de los personajes son de la novela de Dulce y de ella, de la escritora. Yo, es decir, de ahí extraje todo lo que pude, pero efectivamente así lo construyó Dulce Chacón, ¿no? El personaje Pepita, pues es una niña que en aquel momento de la historia pues tendría 16, 17 años, que hoy en día, pues una niña de 16, 17 años es una niña, Sí. que en aquella época, bueno, ya eran unas mujeres. Ujú. Sí es verdad que el hecho de ella de venir de una ciudad pequeña, provinciana, no como era Córdoba, venir hasta Madrid, una ciudad más grande, una ciudad más complicada, donde ella tiene unas condiciones de vida muy pobres, muy miserables, Sí. miedo. Pues claro, es un personaje que empieza la película muy, y pareciendo que es un personaje como muy frágil, ¿no? Sí. Pero yo creo que el amor y el deseo de justicia Ujú. hacen fuerte a las personas. Sí. Es un poquito lo que le pasa al personaje de Pepita, ¿sí? Su amor por su hermana, el deseo de justicia, después se enamora sencillamente de un guerrillero, compañero de su hermana, y eso le hace a ella después ser capaz de resistir todo, ¿no? Ya. Pero por eso mismo, porque yo creo que el amor hace muy fuerte a las personas, ¿no? Sí, es verdad. Es un poquito de la historia del personaje de Pepita, ¿no? Ella, por amor a su hombre, por amor a su hermana, está dispuesta a hacer cualquier cosa, a partir de un momento determinado, ¿no? Sí. Benito, para mí la escena más impactante de la película es cuando le entregan a la pequeña Pepita y ahí es cuando ella sabe que su hermana ha muerto. ¿Cuál es la escena de Benito Zambrano en la película? Bueno, esa para mí es posiblemente también casi la escena principal, ¿no? Ujú. De hecho, cuando leí en el libro esa parte, ahí fue donde se me reveló toda la película, ¿no? Cuando dice, hostia, ya, este es el punto máximo, este es el final de la historia, ya sé qué película es la que yo puedo contar, ¿no? Ajá. ¿Entiendes? Eso me pasó cuando estaba leyendo la novela, ¿no? Ujú. ¿Entiendes? Entonces para mí, por supuesto, una de las cumbres. La otra posiblemente que a mí me gusta mucho es un momento duro, fuerte, donde Pepita y la hermana se ven, Sí. y Pepita, que sabe que ella haya hecho todo lo posible y que no le cuenta que la han torturado, no le cuenta que la han tenido presa, en fin. Todo eso ella intenta, para salvar al hermana, intenta convencerla de que se arrepienta, de que haga algo, ¿no? Sí. Porque Pepita ya en su desesperación ya no sabe qué más hacer para ayudarla, ¿no? Ujú. Entonces le dice que no le pida eso, y si le va a pedir eso, que no vuelva mal, ¿no? Sí, sí. Claro, las dos hermanas se quedan totalmente partidas del alma, ¿no? Sí. Porque se quieren, se aman, y cada una tiene decidido cuál es su camino, su destino, ¿no? Patricia tiene el camino claro de que va a seguir sin renunciar a sus principios, a sus ideas, Sí. y Pepita, pues, haciendo lo que puede por luchar por su hermana y intentando hacer lo que pueda, y si no, pues nada, si el destino era ese, pues se quedará cuidando a su sobrina como si fuera su hija. Sí, sí. Ya es lo que pasa en la historia. Ajá. Pues Benito, muchísimas gracias. Ha sido un privilegio que hayas estado con nosotros y tu disposición a la hora de hacer la entrevista. Esto no es un programa de cine, es un programa de historia, pero siempre intentamos pues poner en el programa bien una novela
o bien algún documental o alguna forma de explicar la historia o de divulgar la historia que no sea mediante los libros o historiadores, porque al final de cuentas lo que nos quedamos los demás, los receptores, nos quedamos con eso, ¿no? Con la historia que contáis, los que divulgáis. Ha sido un privilegio tenerte con nosotros. Bueno, pues nada, placer y suerte en el programa, Juan Ramón. Muchísimas gracias, Benito, y a ti en la próxima película que hagas, que seguramente será tan buena como las que has tenido, que son Solas o Padre Coraje. Venga, eso espero. Venga, un abrazo fuerte. Le acompaña Radio Iznájar. Escuchan Histopia Historia con Juan Ramón Ortega. Entramos en la tercera sección del programa y vamos a hablar de un tema muy actual por la Ley de Memoria Histórica, y es recuperar los restos de las personas asesinadas en esa época y que se encuentran en fosas comunes en distintos lugares de pueblos y ciudades, siendo la búsqueda más conocida la fosa donde se encuentran Federico García Lorca, los hermanos Banderilleros y el maestro de la escuela en Biznar, Granada, fusilados en agosto de 1936. Pero hay muchas más, y por eso nos visita José Javier Carreño Soler, historiador y arqueólogo en el ámbito de la Guerra Civil, que nos ayudará a conocer cómo se lleva a cabo esta labor de investigación. Muy buenas, Carreño, y bienvenido a Histopia Historia. Buenas tardes, Juan Ramón, muchas gracias por invitarme a participar. A ti por estar aquí con nosotros. Bueno, Carreño, entrando en el tema, en el momento de la Guerra Civil se producen fusilamientos en los dos bandos de la contienda y como consecuencia se genera una serie de fosas comunes para enterrar a las víctimas de estos asesinatos. ¿Cómo son estas fosas? ¿Son masivas? ¿Son individuales? ¿Qué patrón tiene? Bueno, las fosas que se producen al principio del conflicto no responden a una tipología clara, sino que depende de las circunstancias en las que estas personas son fusiladas. Tenemos que tener en cuenta que en ambos bandos al principio de la guerra se va a producir una campaña, por así decirlo, de eliminación del opositor político que va a ser bastante grande, y por lo tanto tenemos fusilamientos que pueden superar las decenas de personas en varios días, o a gran escala como conocemos las famosas de Paracuellos. Por ello no tenemos una tipología clara, sino que va a depender de las circunstancias del momento. Ya bien, si son militantes de un mismo partido que han sido arrestados y por tanto han sido fusilados extrajudicialmente, o son familiares que han sido sacados de sus viviendas y han sido llevados directamente a los lugares donde fueron asesinados. Como digo, no existe una tipología, sino que podemos encontrar fosas que estén ocupadas por miembros de la misma familia, vecinos o militantes de un mismo partido, dependiendo, como digo, de el número que se quisiera eliminar en esa tanda, por así decirlo. Depende de las circunstancias, ¿no? Conforme iban avanzando, iban haciendo las cosas. Dime. Sí, porque tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuando avanza el conflicto se va a producir un fenómeno que es el de represalia contra bombardeos, que se va a dar en ambos bandos, que cuando se producía, por ejemplo, un bombardeo sobre una población civil, los mismos milicianos que estaban apostados allí, y muchos ciudadanos, en venganza de aquellos bombardeos que habían causado víctimas en la población civil, acudían en masa a las cárceles provinciales para de allí reclamar parte de esos presos políticos del bando contrario para ser ejecutados en una forma de represalia, lo que se conoce como sacas. Vale. Bueno, ahora ya entramos en la parte arqueológica, podemos decir. Entonces, cuando vosotros los investigadores encontráis una fosa, ¿hay un elemento común para encontrar estos enterramientos o cada una tiene que ser investigada individualmente? Bueno, en principio deben ser cada una investigada individualmente, porque no podemos decir que la localización y la excavación de una fosa nos lleve a la localización de una siguiente, sino que para poder ubicarla necesita un arduo proceso, primero de investigación histórica, la que el historiador lleva a cabo esa investigación documental en fondos públicos, en fondos de archivos municipales, en la que primero se localiza a esas víctimas
se intenta esclarecer las circunstancias en que fueron ejecutadas y posteriormente, a través de los familiares, se pide la solicitud de apertura de las fosas. Ajá. Y una vez ya esa solicitud, cuando es aprobada, es cuando intervenimos los arqueólogos en el proceso de exhumación ya propio de recuperación de los individuos. Por lo tanto, como digo, son unas investigaciones que cada fosa debe ser tratada individualmente. Uh-huh. Uh-huh. Claro, vosotros al exponer al ayuntamiento vuestra investigación para poder exhumar esos restos, os seguís encontrando con oposición. ¿Qué conflicto hay ahí entre la ley de memoria histórica y la de la sede política, por decirlo así, para poder hacer todas las investigaciones de las fosas comunes que hay en España? Sí, la ley de memoria histórica, aprobada en 2007, lo que crea es un marco común en lo que busca es la regeneración de la memoria de aquellas personas que sufrieron la represión durante la guerra civil, durante el franquismo. Uh-huh. Pero al fin y al cabo, la solicitud de apertura de estas fosas, o sea, la recuperación de los restos físicos, uh-huh, depende de los individuos, de los familiares, uh-huh, que tienen que solicitar a la administración. En última instancia, es la administración quien debe conceder esos permisos. Por lo tanto, sí es verdad que nos encontramos en pueblos, en municipios, en los que pues el ayuntamiento está en manos de ciertos poderes políticos, partidos uh-huh, políticos, uh-huh, en los que son más reaccionarios uh-huh, o son más reticentes a la hora de llevar a cabo estas exhumaciones, porque muchas de estas fosas se encuentran en terrenos públicos, no en terrenos particulares como son cementerios. uh-huh, uh-huh. Bueno, ¿cuál es la fosa más común, cuál es la fosa común más grande encontrada en España? A día de hoy, la fosa más numerosa en cuanto a individuos, no podemos hablar de una única fosa, sino de un recinto que tuvo varias fosas, se encuentra en el cementerio de San Rafael, en Málaga. Uh-huh. Es una fosa en la que una serie de fosas en las que las investigaciones de los historiadores han arrojado el número de unas 4.700 víctimas que han sido exhumadas a partir de 2010 durante 3 años siguientes, en las que se recuperaron un total de 2.800 cuerpos de personas que fueron represaliadas entre febrero del 37, que es cuando las tropas franquistas, junto con los voluntarios italianos, que no eran voluntarios, que fueron enviados por Mussolini, entran en Málaga y llevan a cabo en los meses siguientes todo lo que ellos conocían como campañas de limpieza, que no era otra cosa sino eliminar a aquellos adversarios políticos, hasta mayo del 52, que es cuando están registrados las últimas ejecuciones en la ciudad de Málaga. Como decimos, se ha recuperado 2.800 cuerpos de unos 4.700 que que se encontrarían enterrados en fosas comunes en este cementerio. Vale. Esto hace que esta fosa no solamente sea la fosa común más numerosa de España, sino que se sitúe en la segunda fosa más numerosa de Europa Occidental, solo superadas por las provocadas por la guerra de la antigua Yugoslavia. Vaya. Pues eso es un dato a tener en cuenta, ¿no? Cuando ahora estemos en Málaga y a los que nos guste la historia y tengamos presente la guerra civil, seguramente que nos acordaremos del dato que has dado, Carreño. Sabemos que hubo 2 bandos. La más simbólica, por decirlo de alguna forma, porque yo me acuerdo, por ejemplo, la de las 13 Rosas, ¿no? ¿Estaban ellas en fosa común? Sí, se encontraban en una fosa común, habían sido represaliadas por participar en una red clandestina de apoyo a presos, y cuando fueron descubiertas, claro, fueron ejecutadas de forma extrajudicial, como la mayoría de estos casos, aunque tenemos que pensar que estos fusilamientos estaban amparados por el gobierno entonces, por el régimen que amparaba estos fusilamientos, y claro, fueron sepultadas en fosas comunes, claro. ¿Qué fosa común podemos decir que está en investigación al día de hoy? Pues a día de hoy hemos recibido recientemente la noticia de que, por ejemplo, en las Islas Baleares se va a abrir la fosa común más grande que se documenta en la isla, que está en Porredes, donde se piensa que hay unos 120 individuos inhumados allí, que fueron represaliados durante la guerra y posteriormente. Sí. Y por ejemplo, aquí en Andalucía también hemos tenido noticia de que la Consejería de Cultura ha aprobado en los comienzos de la exhumación de la fosa de Lucena,
en la que se piensa que también un centenar de vecinos de aquel municipio que fueron ejecutados durante la guerra y la posguerra. Entonces los investigadores ahora tenéis trabajo, ¿verdad? Sí, no, claro. Tenemos que pensar que, por ejemplo, durante muchos años, desde que 2007 se aprueba la Ley de Memoria Histórica hasta que cambia el gobierno, sí, solamente en Andalucía es donde se ha continuado de forma activa esta recuperación de la memoria de los represaliados del régimen franquista. En el resto del país, esta ayuda económica a este tipo de actividades se han visto mermadas, en muchos casos reducidas a cero, por lo tanto solamente en la Comunidad de Andalucía donde se ha mantenido de forma activa estas actividades. Pues Carreño, es una pena que el tiempo no nos pueda ampliar para seguir conversando, porque de seguro que hay muchos detalles con respecto a este tema que tú nos podrías dar. Lo hemos visto generalmente hoy, pero seguramente que te llamaremos y si tú estás dispuesto a estar aquí con nosotros, pues nos resolverás muchos más detalles con respecto al tema de las fosas comunes sobre la guerra civil. Esperamos escucharte en otra ocasión, seguir enseñándonos sobre esta historia. Aquí que esta es tu casa, Istopia Historia. Encantado de participar y muchas gracias de nuevo por permitirme colaborar en vuestro programa. Están escuchando Istopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. El segundo de metralla para recordar memoria. El segundo de metralla para recordar memoria. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Grandeza, primera línea de fuego. Ahora nos vamos al frente, a la batalla del Ebro, de la mano de Miguel Estiu, secretario de la Asociación Memoria Histórico-Militar Ebro 1938 y director del Museo de la Batalla del Ebro de Fallón, en Aragón, basada en ese momento. Muy buenas, Miguel, y bienvenido a Istopia Historia. Muy buenas a vosotros por habernos llamado. Gracias a ti por estar aquí. Bueno, Miguel,
como estamos hablando sobre la Guerra Civil, un acontecimiento histórico importante fue la Batalla del Ebro. Y para que os conozcamos, ¿qué es la Asociación Memoria Histórico-Militar Ebro 1938? Pues mira, la asociación surgió hace ahora unos 8 años y surgió porque teníamos los restos de la Batalla del Ebro solo al salir de casa. O sea, salíamos de casa y encontrábamos en el campo pues los restos de que aquí pasó algo muy gordo, que no estaba tanto comentado como creíamos ni tanto estudiado como debía ser, ¿no? Entonces nos unimos unos cuantos que estábamos pendientes de asociarnos, solo hacía falta encender la mecha y en cuanto dimos la voz de enganche pues empezamos a ver que eso tenía mucho recorrido, ¿no? Y nuestra asociación ha nacido para eso, para recordar, para que no vuelva a suceder y para tener la máxima información posible de lo que aconteció en la Batalla del Ebro y aquí en Fallón en particular, que es donde empezó la batalla. La asociación tiene un museo, porque tú eres el director de ese museo. La asociación empezó con una exposición temporal que se hacía pues en verano y en algunas ocasiones, pero era tanto el tirón y tanto el material que se fue aportado por diferentes socios que al final el ayuntamiento creyó en nosotros y nos cedió un local bastante importante que ahora cuenta con más de 1000 metros cuadrados y hemos podido hacer un museo sin tener desgraciadamente la ayuda de la administración por ningún lado. Hemos tenido que hacerlo a base de la ayuda municipal y algo de la asociación comarcal. Pero bueno, es un museo muy digno, creo que es de los mejores que se pueden ver en España y la gente que ha venido a verlo sale encantado. Estupendo, pues entonces sería bueno apuntar ahora después la dirección para hacer una escapada por allí. Bueno, mira, de momento pueden anotar la dirección de la página web, donde pueden hacer una visita virtual. La página web es www.labatalladelebro.com, seguido, en minúscula, o sea que es muy fácil de encontrar. También por Facebook tenemos página web del museo, el museo es Museo de la Batalla del Ebro Fallón. Y también uno de nuestros puntos principales es los actos que hacemos continuamente y el acto estrella que es la recreación en sí mismo de la batalla en julio de cada año. Bien, vamos a centrarnos en eso. Miguel, ¿qué momento exacto de la contienda recreáis? Bueno, como os he dicho antes, la batalla del Ebro empezó en esta localidad entre Mequinenza y Fallón y eso ocurrió el 25 de julio. Entonces intentamos aproximarnos lo más posible a ese día 25. Este año que hemos entrado será el día 29 de julio, que es sábado, el día en que haremos la recreación histórica. Solo lo hacemos el sábado porque el viernes tenemos que estar todos los componentes de los grupos preparándolo todo y el domingo para desmontarlo. O sea que solo tenemos el sábado para mostrar todo lo que intentamos ser lo más claros posibles y lo más rigurosos posibles con la historia, recrear ese hecho histórico que ocurrió hace ahora ya pues bueno, más de 80 años. Más de 80 años. Bueno, como bien has comentado, tenéis un momento para prepararlo, otro para quitarlo, entonces tenéis un guión para desarrollar la recreación que hacéis. Sí, por supuesto. La recreación mueve muchísimos recreadores. Ten en cuenta que este año precisamente que hemos entrado será la 10ª recreación que haremos. Estamos cerca de 250 a 300 participantes activos, entre gente uniformada, gente de sanidad, gente... se desarrolla un complejo enorme, trasladándonos todos al año 38. O sea, una vez entras en el recinto de recreación, allí no se puede ver nada actual, al menos en los participantes. La gente puede venir y verlo todo y opinar, y la entrada es totalmente libre. Puede trasladarse como si estuviera viendo una película, pero en directo. Qué bien. El guión se colabora durante más de 2 meses antes de la recreación con los diferentes grupos. En el guión pues entra todo, desde el planteamiento de la batalla hasta el cruce del río, la participación de la aviación, porque hay aviación en directo de época, y también vehículos blindados, y bueno, te digo que esto ha ido creciendo
Sí, sí. Y ahora pues necesitamos mucho tiempo para que no nos falle nada, ¿no? Y siempre hay imprevistos que se tienen que solucionar sobre la marcha. Pero creemos de que afortunadamente cada vez son menos los imprevistos que nos encontramos. Pues la verdad es que es bastante interesante. Estás abriendo el apetito para poder ir allí, Miguel. Bueno, ten en cuenta que vienen recreadores no solo de España, que vienen de Andalucía, de vuestra comunidad, vienen de Castilla, de Madrid, de Valencia, de Aragón, de Cataluña, de Galicia, del País Vasco, pero también vienen de Inglaterra y de Francia y también de Italia. O sea que esto está cogiendo un nombre. No sé si es que se encuentran muy bien o los tratamos muy bien, pero cada vez vamos teniendo más complicación a la hora de poder alojar a todo el mundo que viene. Bueno, la verdad es que estos eventos, Miguel, están tomando, como tú bien dices, asiento en lo que es en nuestro país, pero es porque son interesantes, son unos medios visuales que podemos tener para poder conocer la historia que sucedió en algún momento en el lugar, por ejemplo, como estás hablando en Fallón, y que seguramente los habitantes de este pueblo pues se sentirán orgullosos de, bueno, no de lo que sucedió, pero sí de que vengan a conocer que allí sucedió algo importante en su pueblo. Perdona que te interrumpa, ya sabes que lo que ocurre también en los pueblos que son pequeños, ¿no? Hay gente que aún está viva, que vivió todo eso en su carne, ¿no? Claro. Y eso pues no es cosa de festejarlo mucho, pero sí que entienden de que se está haciendo con el máximo rigor. Aquí no se toma chanza nada, todo el mundo responde con todo su ser, nadie se disfraza, aquí todo el mundo se viste y todo se hace con el máximo rigor. Ya te digo que aquí no se trata de que venga una persona aquí y diga yo entro aquí y participo. No, tiene que estar inscrito en uno de los grupos participantes y tiene que cumplir unos requisitos para poder entrar. Y la recreación tiene que saberle, como te he dicho antes del guión, pues de antemano. Aquí no se explica el guión a todos los soldados que participan. Aquí se les explica como era en su momento los jefes de grupo. Y el soldado, como en la guerra, pues no sabía nada, solo tiene que escuchar y obedecer a quien le manda, ¿no? Sí. Y eso es fundamental para que la cosa salga bien. Nadie puede ir a hacer lo que le dé la gana, ¿no? Tiene que someterse pues a una disciplina. Y se hace. Eso es, el medio divulgativo, de esa forma tan fiel en la cual vosotros pues recreáis ese momento de la historia, es a lo que me refería, que en muchos lugares de España también se están recreando y que están tomando auge porque las personas se enteran realmente de lo que ocurrió en ese momento. Ahí. Pues dime. Yo lo que siento es de que a veces pues este auge se está aprovechando por algunos sectores para sacarle partido, ¿no? Y eso es lo que nosotros no queremos nunca, ¿no? Debemos ser totalmente neutros, recrear lo que se vivió, pero no pretender, como en algunos sitios, pues sacar un negocio de cosas de estas que creo que sería hasta inmoral, ¿no? Claro. Porque vosotros lo que siempre vamos con el agua al cuello porque suerte de que solo nos comprometemos a poderle dar de comer a la gente, pero comida de rancho como era en su momento, ¿no? Pero con todo, pues esto nos supone un esfuerzo económico muy tremendo. Pero bueno, vamos saliendo y este año será el 10º aniversario y le vamos a dar todo el realce que podamos. Estupendo. Lo bueno es el rigor histórico. Eso es lo fundamental. Pues Miguel, ten en cuenta que aquí la gente cuando ve a ver la recreación, que empezamos a las 9 de la mañana, lo primero que hace es un recorrido por los diferentes campamentos que se han organizado los soldados, cada uno en su bando, ¿no? El bando nacional, porque se representan todos los bandos, bando nacional, bando republicano. En el contexto histórico estamos en el 38, aquí no hay anarquistas, no hay cuerpos políticos, sino son ya militares ambos grupos. Y la gente va a ver todos los campamentos, va a haber un hospital de campaña como era en su época, donde se va a atender heridos, se va a atender a toda la gente, va a haber cruzar el río en barcas a remo, va a haber, caballería, va a haber vehículos blindados, vehículos históricos. Al que tenga un poco de inquietud por la historia y le interese un poco el tema, pues va a ver que esto es una recreación histórica española, no se trata de ver recreaciones de Segunda Guerra Mundial que aquí no ocurrieron, sino que es una cosa que la hemos vivido desafortunadamente pues nuestros abuelos e incluso nuestros padres.
Pues Miguel, el tiempo no nos da para más, pero ha sido muy intensa la entrevista, ¿eh? Ha estado, por lo menos... Si queréis ver lo que hacemos, solo es tan sencillo como entrar en nuestra página web o entrar en YouTube y marcar Recreación Histórica Fallón y allí vais a ver lo que se estaba haciendo. Así lo haremos. Todo el mundo queda invitado a nuestra próxima recreación, que será el día 29 de julio. Va a hacer mucho calor, pero tenemos el río allí mismo, se puede bañar y disfrutar del día porque vale la pena. Estupendo, Miguel, y decirte lo mismo. Aquí tienes tu casa y nos gustaría que cuando se vaya acercando la fecha, pues tú te pusieras en contacto con nosotros para recordarlo y nosotros introducirlo dentro del programa para que las personas que quieran acercarse allí y poder ver vuestra recreación lo puedan hacer. Muy bien, y ya de paso, pues el museo está abierto ya todos los fines de semana y todos los días laborables por la tarde, o sea que aquí tenéis un amigo y dispuesto para lo que necesitéis. Pues igualmente. Pues muchísimas gracias, Miguel, por tu aportación al programa. De acuerdo. Un saludo. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero en el frente de Grandeza, primera línea de fuego. En el frente de Grandeza, primera línea de fuego. El tiempo no perdona y tenemos que terminar el programa al menos por hoy. La historia de la guerra civil da para mucho más y podemos plantear las preguntas de muy distintas formas y verlo desde muchos ángulos como si fuera un prisma. Por eso la próxima vez que tratemos nos centraremos en un aspecto concreto. Hemos conocido la convulsión que precedió a la contienda. Luego hemos traído una novela dramatizada en la película La voz dormida con su director Benito Zambrano, que nos ha dado detalles cotidianos que sucedieron en la posguerra. A continuación, Carreño nos ha explicado las características de las fosas comunes que se produjeron en ese momento. Y con Miguel Estiu hemos recreado una parte de la batalla más larga y sangrienta de la guerra civil, la batalla del Ebro. Más adelante recordaremos las fechas por si algún oyente quisiera acercarse a ver esta recreación histórica. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Así que recordamos que después de esta emisión podéis reproducir el programa en varias plataformas: iVoox, YouTube, iTunes y Dropbox. También podéis encontrarlos en el blog de Radio Inaja, radioinaja.blogspot.com, de Histopia Historia, histopiahistoria.blogspot.com, y en las redes sociales con el nombre Histopia Historia en Facebook, Twitter, Google Plus y en la revista Flipboard. Mediante el WhatsApp, el número 633 40 29 24 en caso de que no tengáis ninguna red social, y si queréis dar alguna sugerencia, el email histopia2015@gmail.com está a vuestra disposición. Os espero la semana que viene, el martes a las 8 de la tarde y el miércoles a la 1, aquí en Radio Inaja. Así que disfrutad de la semana y sed felices.